Pues cuenta un poco qué haces para que Pues sepamos yo hago coaching, coaching emocional. Entonces el coaching emocional es una dinámica que sirve para que la gente consiga sus objetivos, digamos, en la vida. Y entonces la idea es que tú vayas a un coach teniendo en mente lo que quieres o no teniéndolo, ¿sabes? Y ahí planteas en las primeras sesiones cuál es tu objetivo, ¿no? Y entonces poco a poco lo que hace el coach es dirigir, el coach pregunta mucho, ¿sabes? Entonces dirige todas las preguntas a que tú tomes conciencia de realmente lo que quieres en la vida y cómo puedes obtenerlo. Y sobre todo cuál es la motivación y cuáles son los recursos que tienes para llegar a ello, ¿no? Y entonces trabajamos de dos maneras. Una que yo llamo en negativo, que es decir, vamos a ver cuáles son los bloqueos que te están impidiendo llegar a ese objetivo. Y luego otra en positivo es cuál es tu motivación, cuáles son todos los recursos, cuáles son todas las cosas que ya están funcionando, ¿no? Que igual tú no eres consciente de ello. Y bueno, el coaching funciona bien porque funciona bastante rápido también. Son entre 5 y 15 sesiones, pues una media de 10, 11 más o menos, ¿no? para casi todo el mundo. Entonces hay gente que viene como a la consulta y luego también se hace en empresa. Trabajas mucho en empresas, ¿verdad? Por eso yo, Sí, era un poco la historia de invitarte el día de hoy. Claro, sí, trabajo mucho en empresa y además cada vez más. Entonces las empresas te llaman porque normalmente tienen varios problemas. Puede ser un problema de equipo, que se dan cuenta que el equipo no funciona por alguna razón, o puede ser un problema de liderazgo, o que una persona al subir de puesto y a ir a un puesto superior de pronto pierde un poco pues, como entra en un momento de inseguridad, entonces lo que hacía muy bien, por ejemplo, si tienes un vendedor que era muy buen vendedor y entonces lo suben a jefe de ventas, ¿qué pasa? Que de pronto no sabe dirigir un equipo, sabía muchísimo de ventas, pero luego no sabe explicar cómo hace lo que hace bien, ¿no? Y entonces ahí es donde interviene un coach. Entonces las intervenciones ahí pueden ser en coaching grupal o coaching personal. Y coaching personal es cuando realmente el problema es de una sola persona, ¿sabes? Y coaching grupal es cuando realmente hay todo un equipo que por alguna razón no está funcionando. Puedes trabajar con más de una persona a la vez. Sí, claro, se hacen en coaching grupal. No hay límite en realidad, hombre, a partir de más de 10 personas ya no es un equipo, ¿sabes? Pero en realidad se puede hacer también con 20 personas. Y ahí se hacen como más jornadas, ¿no? Se hacen jornadas o de 4 horas, o de un día entero, o de 2 días, o varias de 4 horas, etc. Y entonces ahí analizas un poco cuál es... hay toda una parte que es más de diagnóstico, ¿no? De que la gente tiene que tomar conciencia de qué está haciendo en el equipo, ¿no? Y yo ahí trabajo más a nivel sistémico, o sea, pones el equipo, haces hacer algunas dinámicas para que ellos se den cuenta en esas dinámicas que pueden ser juegos de qué están haciendo en la realidad, ¿no? Que en realidad siempre, aunque hagas un role-playing, siempre estás actuando de ti mismo, ¿no? Y entonces cuando toman conciencia, pues ya ahí haces varios ejercicios para llevar al cambio. O sea que la dinámica de trabajo es totalmente diferente cuando trabajas individualmente o... La base es la misma, porque realmente una cosa muy importante del coaching es que el coach nunca da su opinión, o sea, no es un consultor, ¿sabes? Nunca dices, veo esto, y entonces tenéis que hacer esto otro, sino que la respuesta tiene que venir siempre del coaching. Entonces, realmente la técnica o esa base es siempre igual, ¿no? Lo que pasa que los ejercicios son distintos, evidentemente. Claro. O sea, en un trabajo grupal la persona individualmente también trabaja, ¿no? Y claro, se encuentra en un contexto claro, en el que puede trabajar sí, ciertas cosas que a sí, lo mejor en individual no podría trabajar. Bueno, en individual se profundiza más, ¿no? Se profundiza más. Lo que pasa que la utilidad de hacerlo en grupal también es que la persona adquiere mucha conciencia de cómo es su dinámica en grupo, ¿no? Cómo interactúa, ¿no? Entonces en individual a veces tardas un poquito más en ver eso, ¿no? Porque estás
en uno a uno con una persona y además el coach realmente lo que intenta es ofrecer como un espacio muy de confianza para que la persona se relaje y vuelva a sentir confianza en ella misma, ¿no? Que eso es lo más importante. Porque en el coaching se parte de la base de que toda persona sana sabe lo que es bueno para ella y nadie más que ella sabe lo que es bueno para ella, ¿no? Y que además tiene todos los recursos para llegar a donde ella quiera. Y entonces lo que tú tienes que hacer es como ofrecer ese espacio donde la persona vuelve a encontrar esa confianza. Es un poco, el otro día estaba viendo la entrevista que hicisteis a María Gómez de Cráneo Sacral. Sí. Y el coaching es muy parecido a la terapia cráneo-sacral de una... como a nivel más mental, o sea, que sería la versión más mental de lo que el cráneo-sacral hace a nivel físico, ¿no? Está fuera. Ah, está fuera. Sí. ¿Quieres el mío? Espera un segundo. No, 2 segunditos voy. Es que como luego hacemos el blog y tal, y entonces hacemos así como... no, como que tomáis notas. Claro, Vale, claro. vale. Además le toca a ella esta parte. Sí. Que nos vamos turnando. Muy bien. Sí, porque el otro día te veía a ti muy... Me toca, sí, me toca. Sí. Nos va tocando. Ya, perdón. Sí, no sé dónde nos hemos quedado. En el Es que cráneo sacral. Sí, entonces el coaching hace un poco a nivel mental lo que hace el cráneo sacral, ¿no? Que es como nada invasivo, o sea, no le estás diciendo al cuerpo o a la mente lo que tiene que hacer, sino que estás preparando un terreno a través de tus preguntas y tal para que la persona vuelva a encontrar el camino hacia sí mismo, ¿no? Hacia lo que quiere, hacia lo que es bueno para ella, hacia su propia verdad, ¿no? Por eso creo que es interesante que me hayáis llamado, en el sentido que creo que es slow, en el sentido que la persona vuelve a encontrar su propio ritmo en la vida, ¿no? Ajá. O sea, que ayudas a que la gente encuentre su ritmo. Exactamente, sí. Y ese ritmo para cada persona es completamente distinto. O sea, hay gente que le encanta vivir en un ritmo acelerado, pero si ese es el tema, que lo asuman completamente, que no haya luego una queja de porque yo... Tal, y angustias. Y angustias, y tal. Claro. Y hay gente que vive en un ritmo acelerado que no es para nada el suyo, pero como que se ha obligado a eso porque hay que hacerlo, porque la sociedad es así, y eso es gran parte de lo que trabajamos, ¿no? Todas esas frases que uno repite de tengo que, hay que, la sociedad te impone esto, que en realidad son creencias, no son realidades. Pero si yo me lo creo, voy a actuar como si fuera verdad. Y consecuencia, yo creo. Y voy a creer que es verdad, ¿sabes? Y entonces luego tiene muchas consecuencias para mi propio bienestar, ¿no? En mi propia vida. ¿Y por qué las emociones? ¿Por qué coaching emocional? Pues normalmente se conoce como coaching, ¿no? Claro. No hay... Pues mira, porque yo a medida que empezaba a trabajar en el coaching me daba cuenta donde había una parte donde la gente siempre se bloqueaba, que era el tema de las emociones, ¿no? Muchas veces uno tiene una emoción que se repite y se repite. Entonces, imagínate que tú tienes tu objetivo, ¿no? Bien claro, y entonces vas caminando hacia tu objetivo, pero siempre que vas a hacer tal cosa, siempre que vas a una entrevista de trabajo que tiene que ver con el objetivo ese que te has marcado, entras en pánico y no hay manera de ir a la entrevista de una manera tranquila y tal. Y entonces ahí es donde yo decía, el coaching en sí es muy de diálogo nada más. Entonces yo ahí es donde he añadido herramientas de cambio emocional, ¿no? Entonces las emociones tienen 2 papeles dentro de las sesiones. Uno es actuar de guía. Realmente las emociones son como una brújula interna que te indica lo que realmente te gusta y lo que no te gusta. Pero también tenemos emociones que en el transcurso de nuestra vida y en los condicionamientos que hemos tenido, los posibles traumas que hayamos tenido, se quedan como impresiones en nuestro sistema emocional o en el sistema nervioso, ¿no? Que hacen que vuelven a surgir como automatismos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo,
he tenido un padre que me ha juzgado mucho, que ha querido que yo fuera perfecta, etcétera, pues cada vez que voy a ir a una entrevista o que me voy a confrontar con algo que pueda recordarme esa figura del padre, voy a entrar en un estado emocional que en el fondo no va a ser el adecuado para mi objetivo. Claro, en ¿no? un momento dado fue adecuado y tenía razón de ser, pero actualmente ya no lo es, tiene, es ya no el tiene. foco neurótico, ¿no?, Exactamente. de la persona. Y entonces ahí es donde yo he intentado añadir herramientas para que eso se pueda cambiar, porque si no la persona es muy difícil conseguir tu objetivo cuando vas arrastrando todas esas creencias, todos esos miedos. Y las creencias pueden ser, pues yo no valgo para esto, o esto no es posible, o en esta sociedad esto no se va a reconocer, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Que mi desempeño, si yo voy arrastrando todas esas creencias, que mi desempeño nunca va a ser el más adecuado, ¿no? para mi objetivo, para vivir plenamente, ¿no? Es como... Vas arrastrando cosas y claro, invirtiendo toda tu energía en sostener esos patrones. Exactamente. Y además muchas veces sin darte cuenta y muchas veces sin que la voluntad, a veces te das cuenta, ¿no? Yo tengo bastante gente que viene de haber hecho otras terapias y vienen y saben perfectamente todo lo que les pasa, ¿no? Y te dicen, no, porque yo a la edad de tal tuve tal problema o tengo un patrón tal y cual por mi familia. Y conocen todos sus problemas, pero no han conseguido cambiarlo, ¿no? Y entonces ahí es donde la idea es incluir herramientas desde la PNL, que es la programación neurolingüística, hasta EFT, que es Emotional Freedom Technique. O sea, cualquier herramienta que te pueda servir para tener un cambio emocional, ¿no? ¿Se pueden reprogramar las emociones? Se pueden reprogramar las emociones, esa es realmente la buena noticia. La PNL es una de las herramientas que empezó en los años 70 partiendo de la base que el cerebro funcionaba como un ordenador y que entonces tenía una programación, pues se llama programación neurolingüística, ¿no? Neuro porque realmente es a nivel neurobiológico y lingüística porque a través del lenguaje podemos identificar cuál es la programación que tiene la persona, ¿no? Y entonces, si el cerebro estaba preprogramado por los condicionamientos que yo he tenido en el pasado, se podía reprogramar. Y eso es un poco el trabajo que se hace en sesión, ¿no? Funciona de la siguiente manera. Yo, cuando tengo una programación, quiere decir que yo a través de mis vivencias he adquirido ciertas creencias y esas creencias van a actuar sobre mi comportamiento. O sea, van a actuar a nivel emocional. Es como, hay un circuito, ¿no?, de la emoción. Primero hay un acontecimiento, por ejemplo, tengo que venir aquí esta mañana, ¿no? Entonces, y en mi cerebro surgen un montón de pensamientos. ¿Lo haré bien? ¿No lo haré bien? ¿Qué pensarán? Etcétera, ¿no? Encontraré el sitio, tal. Entonces, eso empieza a hacer ciertas conexiones cerebrales que van a disparar unas emociones, ¿no? Que puede ser, pues, qué ilusión, o puede ser ilusión y a la vez cierto miedo o cierta ansiedad por venir aquí, ¿no? Entonces, eso sería la emoción. Y luego hay otro pensamiento que precede una conducta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Voy? ¿O llamo al último momento y digo que no voy? Y esas serían las varias conductas que podemos tener. El problema no es en sí la emoción, el problema es la conducta, porque la emoción es una simple señal, ¿no? Es como que el cuerpo te está diciendo, cuidado, o por ahí, que vas bien, y las emociones siempre son físicas, siempre. Eso es algo en lo que en las sesiones insisto mucho, porque todo el mundo te dice, no, es que siento mucho amor. Sí, ¿dónde lo sientes? ¿Cómo sabes que sientes amor, ¿no? Y en realidad te dicen, no, porque lo siento, porque lo pienso. No, es que la emoción no es mental. Estamos muy, muy confundidos, ¿no? Sí, ahí es pues lo que hablaba también María Gómez el otro día cuando vi la entrevista de la disociación, ¿no? Es como uno está disociado cuando de aquí para abajo es como que no pasa nada, ¿no? No siento lo que hay. Y eso pasa por dos razones básicas. Puede que pase porque yo de pequeña haya tenido algún trauma o algún episodio en mi vida donde
he sufrido mucho, entonces he decidido que prefiero no saber. Sí, para poder adaptarte y salir Claro, adelante. y salir adelante. Entonces corto todas las emociones y adopto un personaje que es el que yo creo que es conveniente para mí para sobrevivir en todas las situaciones. Entonces, no sé ni lo que siento, ni a nivel positivo ni a nivel negativo, ¿no? Pero también pasa muchas veces en gente que viene de familias donde hay una estructura muy dualista de esto es bueno y esto es malo, ¿no? Si haces esto eres un niño bueno, si haces esto eres un niño malo. Y entonces ahí se pierde, digamos, la costumbre de saber qué es lo que quiero yo, sino tiene que ser lo que quiere mi padre o mi madre o el ámbito donde he crecido, porque esto es lo bueno, entonces tengo que ser bueno. Porque el niño necesita y es muy consciente de que necesita del entorno y de las personas que le rodean para sobrevivir y está dispuesto a hacer cualquier cosa para que le quieran, cualquier cosa. Entonces, se dice que los padres quieren mucho más a los hijos que los hijos a los padres, es mentira. Los hijos quieren y necesitan mucho más a los padres y realmente eso se ve cuando en el caso de niños que han vivido situaciones muy dramáticas de abuso, etcétera, siempre quieren volver con los padres, no tienen la menor duda, ¿no? Y entonces ese amor luego se va convirtiendo en unas conductas pues de no escucha a uno mismo, sino de hacer exactamente lo que esperan mis padres para que me quieran, ¿no? Entonces, claro, a la larga, cuando uno se convierte en un ser adulto, eso se convierte en una disociación, ¿no? O sea, yo no sé lo que pasa ahí dentro. Entonces, parte del coaching emocional es que la persona vuelva a escuchar. A escuchar su cuerpo, y vea dónde se sienten las emociones, exactamente. ¿no? Que eso a veces se tarda, ¿no? Entonces yo muchas veces mando lo que es un diario emocional, que tienen que ir por ahí apuntando. ¿Un diario emocional consiste? Sí. Entonces tienen que apuntar como la relación entre los acontecimientos y las sensaciones físicas que acompañan esos acontecimientos, para que vuelvan a tener ese hábito de escucharse. Y al principio no lo hace nadie. Es como, no, es que es muy complicado cuando es realmente... Claro. Es decir, a ver, ha venido tu jefe y te ha echado la bronca. ¿Qué sentías? O ha venido tu chico o tu pareja y tal. ¿Qué sentías? ¿Sabes? Y dicen, no, es que yo sé que es agradable, pero no sé cómo decirte, no sé qué parte de mi cuerpo me está diciendo que es agradable. Y eso realmente yo creo que es de las cosas más importantes del coaching emocional, porque para mí la idea es que la persona realmente adquiera herramientas que cuando termine el proceso le sirvan para toda la vida, ¿no? Claro. Y si estamos atentos a esas emociones y síntomas físicos, prefiero hablarlo en vez de emociones, porque emociones es un poco como el término que los seres humanos le hemos dado a esos síntomas, ¿no? Y entonces yo digo que siento miedo porque realmente se me encoge el estómago, me sudan las manos, se me acelera el corazón, siento una tensión o siento como mucho calor, etc. Entonces eso es lo que es interesante de analizar. Si luego ya le pongo la palabra miedo, ya estoy interpretando un montón de cosas y en realidad, vale, siento un nudo en el estómago, porque una vez que vamos a esos síntomas físicos podemos ir a calibrar la emoción de una manera muchísimo más sutil, mucho más sutil. Una vez que hemos reconocido esos síntomas físicos. ¿Sí? Y entonces realmente te sirven de guía, ¿no? Porque el lenguaje del cuerpo es muy binario, es placer, dolor, ¿sabes? Entonces cuando tienes un nudo en el estómago es dolor y cuando tienes un momento como de gran comunión con la naturaleza, etcétera, es un momento como de expansión y es más identificado el placer. Pero muchas veces lo que pasa con la gente que está disociada es que o sienten mucho placer o mucho dolor, y ahí sí que son conscientes. Pero aquí, que es donde nos movemos normalmente no, entonces son gente que muchas veces para paliar esa disociación necesita hacer como deportes de alto riesgo o meterse en unas relaciones amorosas complicadísimas y tormentosísimas para ser conscientes de que están sintiendo algo, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente de eso que dice que no siento nada, ¿no? Claro. No Sí. siento amor, no siento... Sí, siento. Y a veces es muy eficaz, o sea, nos damos cuenta que
que muchos grandes ejecutivos cuando estás dando coaching en empresa tienen esa disociación, y esa disociación te permite ser un auténtico tiburón, ¿sabes? También porque es que no sientes, o sea, pueden vivir unas situaciones de tensión muy altas sin realmente estar viviendo esa tensión, ¿no? Están ahí como eráticos, estáticos pero claro, ¿qué pasa luego? Que muchas veces tienen una vida personal muy pobre porque es que no llegan a su casa y no sienten, o sea, no sientes ni lo positivo ni lo negativo, ¿no? No sienten ni el amor por sus mujeres o por sus maridos o por sus hijos, no hay vínculo, ¿no? Yo recuerdo hace poco en una sesión que un chico que es empresario y me dijo, no, es que yo me organizo todo tipo de planes así como excitantes, me voy a Japón, me voy a África, pero es que no recuerdo nada de lo que hago, ni siento nada de lo que hago. O sea, me da igual estar en Japón que en África, ¿no? Y eso es la pena, porque luego esa brújula tampoco te sirve, es decir, que si eres muy eficaz en los negocios, pero tampoco te sirve para realmente saber lo que es bueno para ti, ¿no? Que es lo más importante de esa brújula. Entonces, más que nada, ese diario emocional que mando es para que luego aprendan a calibrar en positivo, ¿no? Las emociones. Porque una vez que... Calibrar en positivo es tanto las buenas como las malas, ¿entiendes? Más las buenas, porque una vez que tienes identificadas las buenas, puedes reproducirlas. O sea, eso es la base de la psicología positiva, ¿no? La psicología durante muchísimos años se ha focalizado hacia lo que no funcionaba, ¿sabes? O sea, hacia la enfermedad mental, las patologías, etc. Y desde los años 60, o quizás antes, lo que ha hecho es enfocarse más a, bueno, pero ¿y lo que funciona? Vamos a mirarlo también, ¿no? ¿Cuál es la psicología de la felicidad, ¿no? ¿Qué hace la gente que es más feliz o que tiene una psicología más sana? Y entonces, a partir de ahí, han visto que parte del cambio es saber enfocarse a lo que sí funciona, a lo que sí disfruto, porque si te enfocas hacia eso, lo demás pierde energía. Si yo me enfoco hacia el problema, lo estoy alimentando, ¿sabes? Si yo digo, es que soy un egoísta, es que soy un egoísta, ¿no? Sí, vale, que lo vas a seguir siendo, ¿sabes? En cambio, si digo, es que yo en pareja soy un poco egoísta, bueno, pues voy a ser más generoso, punto, ¿sabes? Y voy a hacer un plan de acción de desarrollar esa generosidad. Esto es un ejemplo estúpido, pero funciona, No, es un ejemplo. Funciona así en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que acude a la consulta, es gente que quiere un cambio profesional. Y entonces en ese cambio profesional se pasan las primeras sesiones diciendo la mierda que es su trabajo, es que odio a mi jefe, odio mi empresa, odio lo que hago. Claro, es una pérdida de energía enorme, ¿sabes? Porque estás ahí enfocando hacia el problema, Entonces, además en las artes marciales se insiste mucho, donde va la atención va la energía, ¿no? Sí. Entonces ahí la idea es como cambiar de foco y decir, vale, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que quieres? Aunque de momento esta empresa es la que te está dando de comer, no vamos a hablar de ella. Estás ahí y este es tu punto de partida. Claro. No le pongas más atención. Vamos a ver qué es lo que realmente buscas, quieres, cuáles son las cosas que disfrutas, que te llenan. Y ahí es donde es más importante este tema de conciencia emocional, ¿no? Y Fiona, ¿qué te llevó a ti a trabajar con el coaching y después ya a trabajar en empresa? En empresa. Pues mira, yo trabajaba en el mundo del arte antes, y entonces trabajaba en galerías y sobre todo en galerías muy jóvenes que promocionaban artistas muy jóvenes, y eso pues en varios países de Europa y en Estados Unidos. Y llegó un momento en que me daba cuenta que en las primeras exposiciones de los artistas mi labor era más de coach que de otra cosa, ¿no? Y era lo que más disfrutaba. Gran parte de mi trabajo era ir a descubrir nuevos artistas y tal, y entonces y a partir de ahí ayudarles un poco, porque trabajamos con artistas tan jóvenes que a veces el lenguaje estaba ahí, pero le faltaba algo, ¿no? Y entonces como galerista tampoco puedes decir, oye, pues tienes que hacer esto, porque no tiene sentido, tú no eres, sino que tienes como que
dar ese empujón sin interferir en el propio trabajo, ¿no? Y es una labor muy de coaching. Y luego había otra parte del universo de las galerías que me gustaba menos, que era la parte más de venta, de relaciones públicas, y ahí yo me daba cuenta pues, que mis valores no estaban tan representados, ¿no? Que había toda una parte de representación en la que yo no me sentía... Tampoco lo juzgaba, pero no me sentía que era yo, ¿sabes? Y que las ferias, y entonces el coleccionismo en el mundo del arte está muy dictado pues, por unos valores de representación y de, ¿sabes? Y yo ahí no me... No comulgabas con no me sentía yo, ¿sabes? Era como que volvía a casa y decía, pero tenía la sensación de que te ponías el traje para vender algo y no. Entonces llegó un momento donde, claro, lo que pasa es que también no lo pasaba muy bien porque pensaba que era lo único que sabía hacer, ¿sabes? Entonces, pero llevaba muchos años como interesándome por temas de autoayuda o de terapia, llevaba muchos años en terapia y en un momento dado descubrí el coaching y pensé, es esto. Y entonces dejé de trabajar, tenía un dinero como ahorrado y entonces volví a España, porque en la última galería estaba en Estados Unidos, en Nueva York, y entonces volví a España, me puse a estudiar y luego empecé con el coaching y empecé de una manera muy... haciendo prácticas porque necesitabas justificar una serie de horas de coaching para tener tu diploma y ser certificado por las asociaciones de coaching que existen ahora y tal. Y entonces toda la gente que tuve en prácticas decidió seguir. Y entonces, mi gran sorpresa porque yo estaba empezando, ¿no? Y entonces me encontré que terminé y empecé a tener una consulta, entonces empecé en el salón de casa y luego pues fui ampliando, puse mi página web, me asocié con otra chica, empezamos a tener una oficina en la Plaza de Santa Ana y luego pues y poco a poco empezamos a hacer talleres y bueno, todo muy poco a poco, ¿no? Porque los primeros talleres hemos dado coaching en la cárcel, hemos dado coaching para inmigrantes y luego pues... Para gente en paro también, ¿no? Para gente en paro y luego pues yo he tenido como... luego empecé a trabajar mucho sobre el tema emocional y el coaching emocional, que fue cuando hice la web y tal, y te vas centrando, ¿no? Luego, desde el principio, no sé si es por el mundo en el que me movía y tal, hay muchos artistas y muchos creativos vinieron a la consulta, ¿no? Empezó un boca a boca así muy... Y entonces mi especialidad pues es la creatividad, el talento, y luego poco a poco empezamos a desarrollar también formaciones y temas de empresa y te van surgiendo las cosas, ¿no? Qué bien. Sí, y realmente el trabajo, por eso ahí está seguido, ¿no? con el trabajo que yo hacía antes, que es el tema de la creatividad y del talento y del arte, porque creo que ahí es donde... Es uno de los ámbitos donde la persona no está vendiendo un producto, que también, ¿no? Porque igual vende su diseño, pero a través de su diseño está vendiendo su persona casi, ¿no? Y es mucho más difícil, ¿no? Entonces los bloqueos son más las inseguridades, las necesidades de reconocimiento, la persona está mucho más sensible, ¿no? Y es un tema pues, que a mí me apasionaba, por eso trabajo en galerías y tal, ¿no? Y entonces ahora trabajo mucho pues, con actores, con diseñadores, guionistas, arquitectos, no sé, un poco de todo. Y artistas, en fin. Muy bien, está bien especializarse en... Eso es en la consulta, ¿no? Ayudarles a conseguir sus objetivos. Sí. A desarrollar su potencial, básicamente, ¿no? A desarrollar su potencial, sí, sobre todo eso. Y a estar seguros de su propuesta, de sí mismo, a tener confianza y no estar tan como supeditados por esa necesidad de reconocimiento, ¿no? Porque muchas veces la necesidad de reconocimiento tiene dos
vertientes, ¿no? Una puede ser un motivador, o sea, yo quiero que la gente me vea o vea mi trabajo, entonces, pero cuando no tengo ese reconocimiento me hundo, ¿no? Y entonces muchos artistas, que le pasa a todo el mundo, pero a la gente que trabaja con la creatividad más, ¿no? Es como, si me reconocen soy genial, si no me reconocen soy una mierda, entonces estoy todo el día así, ¿no? soy un crack, soy una mierda. También, ¿no? A merced de lo externo, ¿no? Y totalmente a merced de lo externo. Entonces, a veces, en vez de crear lo que realmente creo que es válido, lo que realmente es mi arte y mi creatividad, me empiezo a perder y entonces creo y produzco lo que creo que la sociedad o la gente quiere de mí y ahí me pierdo. Porque a la vez, si obtengo el reconocimiento, tampoco estoy satisfecho porque siento que no he sido yo y a veces los procesos creativos se bloquean por eso, ¿no? Es como que hay una voz interna que no quiere seguir escribiendo el guión porque no es el guión auténtico o no quiere seguir escribiendo la obra de teatro porque simplemente esa obra está buscando el aplauso, no está buscando el alimento interno, ¿no? Y eso es muy, muy bonito de trabajar, porque es como que la persona al final se libera y empieza a, lo que decías, ¿no? a enseñar su potencial y además se siente mucho más tranquila, o sea, realmente muchos artistas vienen con un nivel de ansiedad enorme, ¿no? a la consulta. Porque hay toda esa dicotomía interna y ese diálogo interno de deberías hacer esto para tener éxito y la otra parte que dice eso es horrible, no lo voy a hacer nunca, ¿sabes? Y eso crea mucha ansiedad y mucha confusión. Entonces la idea es como si tuviéramos como un carruaje de caballos y todos los caballos tienen que ir en la misma dirección, ¿no? Entonces tienen que hablar entre ellos esos caballos. El caballo ese que necesita tener un mínimo de reconocimiento para sobrevivir y necesita seguridad y necesita sentirse integrado o lo que sea, pero que llegue a un acuerdo con ese otro caballo que necesita estar libre y realmente crear lo que cree que es importante y obedecer a sus valores, etc. Sí, pues como que recojo de lo que dices que un trabajo de integrar tus polaridades, exacto, ¿no? Y por otro lado aprender a ser flexible con los distintos personajes o modos, ¿no? Los que te puedes funcionar, ¿no? O las herramientas que puedes ir... La idea es como que cuando tienes todo integrado, luego puedes ser muy flexible, ¿sabes? Las artes marciales lo recogen muy bien, es como ser fuerte y flexible, es lo que te enseñan todas las artes marciales, ¿no? Que muchas veces los golpes que vienen de fuera es mucho mejor en vez de ponerte delante, sino como... Y yo voy a utilizar como la mejor estrategia para llegar... Y la idea es como tener un montón de comportamientos disponibles para ti, ¿no? Y de herramientas, ¿no? Y no ser víctima de un solo comportamiento y un solo automatismo, ¿no? Cuanto más flexible es uno en el sistema, más probabilidades tienes de sobrevivir y de vivir feliz además, ¿no? Y de sentirte pleno, ¿no? Que eso es un poco la idea. Muy bien, pues creo que tenemos que ir terminando, pero tenemos claro. próximo no sé si hacemos... visitante. Para terminar, ¿qué haces tú para desconectar? ¿Qué es lo que le preguntamos a todos? Pues hago muchas cosas, hago meditación, hago yoga y tengo mucho contacto con la naturaleza, voy mucho a Segovia, tengo una casita ahí en un pueblo y antes le estaba explicando a Diego, me parece que se llama, ¿no? Que teníamos un picnic planeado para mañana con mucha gente en el río, qué bien. Pero creo que lo vamos a tener que cancelar, hace malísimo tiempo. Pero sí, la naturaleza es de las cosas que más me alimenta. Y el mar también. Voy mucho a Ibiza. Es una buena manera lo de alimentar, no solamente desconectar, sino alimentar, que es lo que te alimenta internamente. Sí, eso es importante. Sí, porque luego, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que disfrutas está llenando, cuando calibras bien esas emociones, está llenando como el saco de esas emociones positivas, es ganar minutos de felicidad, ¿no? Porque luego cuando estás en combate
es verdad, o sea, tienes, a veces los gastas, ¿no? Y todos tenemos ciertos combates, ¿no? Aunque tengas un trabajo ideal, yo adoro mi trabajo, pero... No, sí, la vida es una aventura. La vida, entonces es importante, ¿no? Tener esos momentos que te alimentan, ¿no? Sí, No lo decía te Yannick desconectan. aquí una tarde mis pacientes me preguntan cuándo voy a estar así de equilibrado, digo yo, y él decía, pues cuando estés muerto. Claro. No, porque la vida es así, Sí, ¿no? sí. Pero la idea, lo que decíamos antes, la vida es así, pero la idea es que sea así y no así. Justo, claro. Que eso es lo que suele pasar, ¿no? Cuando no estás bien o cuando... Que es muy desgastante, sobre todo. Y es muy desgastante. Es muy estresante, sí. muy desgastante, Sí. y al final llegas con la lengua fuera a todo. Sí, y entonces cuando la cosa está así, la disfrutas, ¿no? Y sabes que abajo volverá a subir y lo que sube volverá a bajar, pero son pendientes y luego, bueno, pues tener un reto un poquito más grande, pero siempre sabes, ¿no? que no es definitivo, ¿no? Que todo aporta. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Bien, a ti, Fiona. Sí, y nada, que tengáis, que sigáis muy muy bien, que lo estáis haciendo genial. Y es un gusto teneros del otro lado de la cámara.